Parte de los ojos de la opinión pública de la República Argentina estarán posados allí. ¿Por qué? Porque se conocerá el veredicto del juicio que investiga la violencia y el maltrato infantil hacia Lucio Abel Dupuy, de 5 años. Entonces, vamos a repasar qué pasó aquel 26 de noviembre de 2021 rápidamente. Entre las 5:30 de la tarde y las 19:40, Lucio Dupuy fue maltratado, abusado sexualmente, brutalmente golpeado, y todo lo que ustedes imaginen para que después culmine con su fallecimiento. Minutos más tarde, casi a las 8 de la noche, Abigail Páez, la pareja de Magdalena Valenti, estamos hablando de Magdalena Valenti, la mamá de Lucio y la pareja, la lleva a su trabajo, ¿sí? Dejaron al niño agonizando en el departamento que compartían y la llevó al trabajo. Seguimos repasando. 21:30, Abigail Páez, desesperada porque Lucio no reaccionaba, sale a la calle. Comienza a pedir ayuda porque Lucio ya estaba sin signos vitales. 15 minutos después, en el hospital Evita, de allí de La Pampa, luego de que el doctor Hugo Argüello lo atienda, claramente constató la muerte de Lucio. Jan, una pregunta antes. El maltrato que genera la muerte, la golpiza o lo que fuere, ¿es en el momento en que la madre está en el trabajo? ¿Se sabe eso o empezó antes? Es muy buena tu pregunta, por eso la línea de tiempo marcaba que Lucio fue maltratado, según Juan Carlos Toulouse, el médico autopsiante, entre las 17:30 y las 19:40. En esas 2 horas no puede mentir la madre de Lucio. ¿Por qué? Porque estaba en el departamento, es decir, las dos perpetraron la golpiza, que después lo quieran mentir. Es decir, que se va a trabajar con Lucio en ese estado. Con Lucio agonizando. Eso fue lo que marcó el médico que realizó la autopsia. Por eso yo quería marcar a modo de resumen para que ustedes entiendan lo que hicieron estas personas con este pequeño niño. Entonces, cuando se comienza el juicio, ¿qué es la prueba que aporta la Fiscalía y la querella? El informe de la autopsia, la historia clínica de Lucio. Yo siempre les conté a lo largo de estas semanas 5 intervenciones a diferentes hospitales médicos de Santa Rosa, La Pampa y General Pico en 3 meses, con quebraduras, con golpes, es verdaderamente tremendo. Chats muy importantes. ¿Por qué, Pancho? Porque ellas coordinaban entre sí cómo ocultar la violencia que le daban a Lucio. Por ejemplo, si Lucio estaba muy golpeado, no lo llevaban al jardín. A veces no lo llevaban al hospital. Es verdaderamente tremendo. Y el análisis de los dibujos. ¿Por qué? Porque Lucio, por ejemplo, para que vos te des una idea, Pancho, 5 añitos, dibujaba personas sin ojos. ¿Qué significa eso? Según la psicóloga Lorena Rollero, que participó de la autopsia del juicio y participó de los análisis, decía, cuando un nene dibuja eso significa que no quiere ver la violencia que está sufriendo. Y además, dibujaba personas sin la parte inferior. ¿Qué significa eso? Es un claro signo cuando un niño está sufriendo abuso sexual. Impactante lo que marcó la psicóloga. Entonces, ¿qué pidieron las imputadas, por ejemplo? Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio, dice, yo quiero ser absuelta, porque yo no lo toqué a Lucio. Mentira, porque la autopsia marca otra cosa. Declaró no haber estado... ¿Permitís, Jan, sumar que dentro del cronotanato diagnóstico que se hace en la operación de autopsia se utilizan varios métodos y a partir de ahí no es una conjetura del médico, sino que es evidencia científica verdaderamente por disminución de la temperatura, muchos métodos que determinan a Magdalena Espósito en el departamento en el momento del ataque de Lucio. Claro, que no es en el momento que ella no estaba. Exacto. Bien. Y, por ejemplo, Abigail Páez, quien confesó, Pancho, el textual de Abigail Páez fue, Lucio se mandó un moco y le pegué un par de pataditas en la cola. ¿Saben qué dijo la autopsia? Que lo pisaron tan fuerte por la espalda que le explotaron el hígado y el corazón. ¿Sí? Esas pataditas en la cola fueron mentira, porque ejerció una violencia tal con el niño que la autopsia marcó que le reventaron órganos vitales. Mintió al decir que no golpeó a Lucio, pero, y obviamente ella pide la figura del homicidio preterintencional. ¿Qué dice? ¿Qué significa esto? Ella dice, yo lo golpeé, pero no lo quise matar. Eso es lo que pide una de las imputadas. Y por último, vamos a repasar, esta es la última, perfecto. Esto es la última información, entonces, Flor. Yo le quería, perdón, Florencia, evidentemente acá hay señales muy evidentes de que algo ya estaba ocurriendo y de la que toman nota diferentes actores en todo el proceso. ¿Quién se equivoca o quién intencionalmente oculta acá lo que está pasando?
Bueno, en este caso no solo es responsabilidad de las imputadas, por supuesto que mañana serán juzgadas, en realidad se va a hacer la lectura del veredicto para ver si la justicia entiende verdaderamente que ellas son las asesinas de Lucio Dupuy. La evidencia así lo indica, pero bueno, hay que esperar a las palabras de la justicia. Pero hubo otros organismos, otras instituciones que fallaron en el medio, no solo la justicia, sino que vamos a hablar, por ejemplo, de las responsabilidades del sistema de salud. Y esta es más o menos la cronología de las lesiones de vieja data que se encontraron en el cuerpo de Lucio. Entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, Lucio tuvo al menos 5 ingresos a hospitales, a diferentes hospitales de la provincia de La Pampa, con lesiones graves, traumatismos graves, con fracturas. Por ejemplo, el 15 de diciembre del 2020, esto pasó en el Hospital Santa Evita de Santa Rosa, donde finalmente decretaron posteriormente la muerte de Lucio. Entró con traumatismos en miembros superiores. El 18 de diciembre del 2020, estamos hablando, o sea, perdón, Florencia, 3 días que después, vaya lento. Esto es casi un año antes de su muerte. Sí, recordemos que Magdalena Espósito recupera la tenencia en el 2020, en plena pandemia. Ella tenía permitido visitas, llevarse algunos días a Lucio a su casa por restricciones de la pandemia y por decisión de la justicia también. Ella terminó quedándose con la tenencia en plena pandemia. O sea, recién había muy pocas aperturas en diciembre del 2020. Y como ves, 3 días de diferencia entre estos traumatismos de miembro superior y directamente la fractura de muñeca y de manos, el salvajismo con el que le pegaban a Lucio. La fractura de muñeca, ¿por qué se puede producir? Tiene que haber directamente algo muy, muy fuerte. Sí, en realidad un niño de 5 años todavía está en formación de sus huesos, digamos. Es difícil fisurar porque todavía no está completamente desarrollado el hueso, pero sí hay cuestiones de las articulaciones. Por ejemplo, hay una de las fracturas que te iba a contar que tenía que ver con que le tiraron tan fuerte los dedos hacia atrás, un elemento prácticamente de tortura, digamos, tirarle los dedos hacia atrás, que se los terminaron fisurando. Esto es tremendo, los golpes que le daban a este niño. Y bueno, también me gustaría sumar otra institución que tiene que ver con que... Primero, te voy a contar que el sistema de salud tiene un sistema integrado de historial clínicos. O sea, claro, en cualquier hospital donde lo llevaban, más allá de que lo iban llevando a diferentes hospitales, en cualquier hospital se podían fijar en la historia clínica de los demás hospitales que en lo que atendieron a Lucio. Claro, vos decís, un chico llega con una fractura de muñeca, con un golpe o con algún órgano en muy mal estado, sí, y entonces ahí vos podés decir, a ver, vamos a recorrer qué es lo que pasó hasta ahora, porque la sospecha evidentemente tiene que existir. Y es tan indignante que después, durante la justicia, estuvieron investigando si ellos efectivamente habían entrado a revisar el historial clínico. No habían revisado el historial clínico previo de Lucio en el momento en que él estaba con vida, pero posteriormente a este caso, o sea, después de que se conoció la muerte de Lucio, entraron más de 300 veces de una forma completamente injustificada. Cree la justicia en este momento que fue prácticamente por morbo. Entraron a ver qué era lo que había pasado con este chico que salía en la tele. Es gravísima la situación. Florencia, y otros, sí. Yo cuando veo esto, recién la veía a Silvia que se agarraba la cabeza, Cristian también acá, Javier, uno no se explica por qué tanta hazaña. No sé si hay antecedentes o si vos te has encontrado con casos parecidos siquiera a una cosa así. Mira, Pancho, y me sumo a lo que decía Flor, por ejemplo, lo que nos dijo el doctor Claudio Cino el otro día es, esos niños a esa edad tienen huesos como si fuesen de plástico, para graficarlo. Y hace muy poquito tratamos el tema de Milena Sena Torres, una nena de 2 años que fue prácticamente, murió de la misma manera que Lucio, hace muy pocas semanas en Merlo. Renzo Godoy, te puedo graficar. Vos sabés que hay una estadística, Pancho, que en los últimos, por ejemplo, de 2006 a 2016, murieron casi 6.000 chicos por maltrato infantil en la República Argentina. Son estadísticas que tiene UNICEF. Es muy importante marcar esto porque se está viendo en reiteradas oportunidades en diferentes puntos del país cómo esto sigue estando. Hace muy poquito también en La Pampa a una beba de 13 meses llegó y no se sabía cómo, con una pierna quebrada.
y aparentemente hubo violencia también intrafamiliar. Bueno, Flor, eso vos lo tenés más claro que yo. Y sumo otro dato más que tiene que ver con que más del 86% de casos de abuso sexual, como lo sufría Lucio, y de violencia se generan dentro del ámbito intrafamiliar. Los niños pequeños no tienen como relaciones fuera de su entorno familiar y siempre estos casos se generan dentro de la misma familia o el entorno más cercano de la familia. Muy bien. Bueno, mañana entonces a las 12 es el Exacto. veredicto. Ok. Mañana es a las 12. Lo importante es que Cristian Dupuy, el papá, llamó a toda la sociedad de La Pampa, así que mañana va a haber un vallado especial. Va a haber muchísima gente acompañando a Cristian Dupuy, al padre. Y por último, Pancho, el dato que te puedo marcar que sería de último momento es que tanto Magdalena Espósito Valenti, la mamá de Lucio, como Abigail Páez, su pareja, pidieron por favor no estar en los tribunales. Van a estar desde la cárcel conectadas vía Zoom por un pedido de sus abogados. Perfecto. Bueno, estamos atentos entonces. Esperemos que obviamente que se haga justicia desde ya. Hay un nuevo local,